Sean muy bienvenidos a este evento paralelo de la 19 Conferencia de los Estados Partes de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, titulado Sinergia entre dos movimientos, paralimpismo y discapacidad. Agradecemos la presencia de los representantes de los Estados miembros, organismos internacionales, organizaciones representativas de personas con discapacidad, instituciones académicas, actores del movimiento deportivo, socios estratégicos que hoy nos acompañan. Este encuentro es organizado por la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, el Comité Paralímpico de las Américas y el Banco para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. Antes de comenzar, quisiera expresar nuestro sincero agradecimiento a la Misión Permanente de Chile ante Naciones Unidas por el patrocinio de este evento y por su permanente apoyo. Para dar inicio a esta jornada, tenemos el honor de contar con la presencia del representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas, el embajador Roberto Ampuero, a quien le damos la bienvenida y pedimos sus palabras, embajador. Muchas gracias. Excelencias, distinguidos panelistas, delegados, representantes de organizaciones de personas con discapacidad, autoridades deportivas, organismos internacionales, sociedad civil y académicos. Es un honor darles la bienvenida a este evento paralelo organizado por la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas junto al Comité Paralímpico de las Américas y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Nos reunimos en un momento especialmente significativo. Hace casi 20 años, en diciembre del año 2006, en esta misma ciudad, la Asamblea General adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy, 2 décadas después, la comunidad internacional ha avanzado, pero continúa enfrentando el desafío de transitar desde los compromisos asumidos hacia una implementación cada vez más efectiva de los derechos consagrados en este instrumento. La Convención transformó profundamente nuestra comprensión de la discapacidad. Nos recordó que la inclusión no es un acto de generosa concesión, sino esencialmente una exigencia de derechos humanos. Nos enseñó que la accesibilidad no es un beneficio adicional, sino una condición esencial para la participación plena y que las personas con discapacidad son agentes activos del desarrollo de nuestras sociedades, no simples destinatarias de políticas o programas. En este contexto, resulta especialmente relevante reflexionar sobre la convergencia entre dos movimientos que han contribuido de manera decisiva a transformar percepciones, a abrir oportunidades y a ampliar espacios de participación. El movimiento de derechos de las personas con discapacidad y el movimiento paralímpico. A lo largo de las últimas décadas, ambos movimientos han impulsado cambios culturales, sociales e institucionales profundos. Han contribuido a visibilizar el liderazgo, la participación y las contribuciones de las personas con discapacidad en la vida pública, promoviendo una comprensión más amplia, humanista e inclusiva de nuestras sociedades. Chile ha tenido el privilegio de experimentar y cosechar de manera directa el potencial transformador de esta convergencia. Los Juegos Panamericanos Santiago 23 fueron mucho más que una competición deportiva. Constituyeron una oportunidad para que nuestro país reflexionara y aprendiera colectivamente sobre el significado de la inclusión, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Asimismo, el Centro de Entrenamiento Paralímpico, primer espacio de Chile diseñado específicamente para el deporte paralímpico de alto rendimiento, demuestra que los compromisos pueden traducirse en acciones concretas y duraderas. Sin embargo, el legado más valioso trasciende el ámbito de la infraestructura. El legado mayor se encuentra en el cambio cultural que estos procesos generan,
en la ampliación de referentes, expectativas y oportunidades para niños y jóvenes con discapacidad y en la creciente comprensión de que la participación plena y efectiva en la vida social, cultural, educativa y deportiva fortalece al conjunto de la sociedad y la convierte en una mejor sociedad. La inclusión comienza cuando las posibilidades dejan de parecer excepcionales y pasan a ser parte del horizonte de lo posible. Chile está comprometido con este anhelo. Por ello, los Juegos Panamericanos Juveniles Chile 2025 y los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Chile 2027 expresan y representan la convicción y el compromiso que hemos asumido con responsabilidad y con una visión de Estado. El deporte inclusivo no es un asunto sectorial, sino una dimensión esencial y holística del desarrollo humano sostenible. Así, el gobierno del presidente José Antonio Kast busca consolidar el deporte como una herramienta de inclusión, cohesión social y promoción de derechos para todas las personas. La experiencia de Chile demuestra que el deporte, cuando se desarrolla desde un enfoque de derechos, accesibilidad e inclusión, puede constituirse en una herramienta eficaz para avanzar en la implementación efectiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ello, el desafío que hoy nos convoca no consiste únicamente en fortalecer al movimiento paralímpico, ni únicamente en profundizar la agenda de derechos. El verdadero desafío consiste en construir una agenda compartida, una agenda donde deporte, educación, accesibilidad, salud, empleo y participación ciudadana sean entendidos como dimensiones inseparables de una misma aspiración. Esto es, garantizar la plena inclusión y la participación efectiva de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Detrás de cada atleta que nos ha inspirado, detrás de cada barrera derribada y de cada comunidad transformada, hay una verdad que Joy Ryman supo articular mejor que nadie. The Olympics is where heroes are made. En las Olimpiadas se hacen los héroes. En los Paralímpicos es donde llegan los héroes. Solos. Llegan porque sociedades enteras decidieron abrirles las puertas. Ese es el trabajo que nos convoca hoy, porque el verdadero legado, el legado profundo del deporte paralímpico no se mide solo en medallas, se mide en el avance hacia sociedades más inclusivas, accesibles, participativas, humanistas. Esperamos que este diálogo contribuya a fortalecer alianzas, compartir experiencias y proyectar nuevas formas de cooperación entre gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de personas con discapacidad y el movimiento paralímpico. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, embajador, por sus palabras y por acompañarnos esta mañana. Sabemos que su agenda en el marco de la conferencia es una agenda muy exigente, por lo que comprendemos que deba continuar con las actividades oficiales. Le agradecemos mucho el tiempo que haya estado con nosotros, así que le vamos a dar la despedida, embajador, para que pueda continuar con su agenda. Muchas gracias. A continuación, los invitamos a observar un breve recorrido audiovisual que nos permitirá conocer la evolución histórica y los puntos de encuentro entre el movimiento de derechos de las personas con discapacidad y el movimiento paralímpico. ¿Qué tienen en común una línea de salida y una lucha por derechos? ¿Qué conecta una medalla paralímpica con una ley de inclusión? Durante décadas, dos movimientos han avanzado en paralelo: el movimiento paralímpico y el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad.
El movimiento paralímpico nace después de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto marcado por la rehabilitación de veteranos y civiles con lesiones. En 1944, el doctor Ludwig Guttmann abrió un centro de lesiones medulares en el Hospital Stoke Mandeville, en Gran Bretaña. Pero ese deporte pronto dejó de ser solo terapia. Se convirtió en competencia, identidad, comunidad y posibilidad. Desde entonces, el deporte paralímpico ha demostrado al mundo que la discapacidad no limita la excelencia, la disciplina ni el alto rendimiento. Mientras el movimiento paralímpico ganaba fuerza en los escenarios deportivos, otro movimiento crecía desde la sociedad civil, las organizaciones de personas con discapacidad y los espacios de incidencia política. Durante mucho tiempo, la discapacidad fue vista desde modelos médicos, asistencialistas o caritativos. En 1981, Naciones Unidas declaró el Año Internacional de las Personas con Discapacidad y en 2006 llegó un hito histórico. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada por Naciones Unidas. Entró en vigor en 2008 y consolidó un cambio profundo. Pasar de ver a las personas con discapacidad como receptoras de asistencia a reconocerlas como titulares de derechos. Así, durante décadas, ambos movimientos avanzaron en paralelo. El movimiento paralímpico abrió puertas a la visibilidad, al orgullo, al rendimiento deportivo y al reconocimiento internacional. El movimiento de derechos abrió puertas a la ciudadanía, la accesibilidad, la educación, el empleo, la vida independiente y la participación política. Pero la pregunta es inevitable. ¿Qué pasaría si estos movimientos trabajaran de forma más articulada? Cuando ambos movimientos se encuentran, el resultado puede ser poderoso. Políticas públicas más inclusivas, sistemas deportivos más accesibles, atletas con mayor protección de derechos, comunidades más participativas y una sociedad que no solo admira el rendimiento, sino que también garantiza igualdad de condiciones. La pregunta que nos convoca hoy es: ¿cómo pasamos de caminar en paralelo a construir juntos? Abrimos este panel para dialogar, cuestionar y proponer, porque la inclusión no se alcanza desde un solo sector. Se construye cuando el deporte, los derechos, las instituciones y las propias personas con discapacidad trabajan de manera articulada. Como hemos visto, la historia de ambos movimientos muestran que el deporte puede constituirse como una poderosa herramienta para promover inclusión, participación y ejercicio de derechos. Para profundizar en esta reflexión, queremos invitar a Michelle Formonte, directora ejecutiva del Comité Paralímpico de las Américas, que nos ofrecerá una introducción sobre el rol estratégico del deporte paralímpico en la agenda global de discapacidad, derechos humanos y desarrollo. Michelle es profesional de la salud, tiene un magíster en políticas sociales y cuenta con más de 20 años de experiencia en materias de inclusión y discapacidad en Europa y en América Latina. Actualmente lidera el trabajo del Comité Paralímpico de las Américas para fortalecer el movimiento paralímpico en la región. Michelle, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Excelencias, distinguidos representantes y colegas del día de hoy. Es un honor dirigirme a ustedes para reflexionar sobre el papel del deporte paralímpico como una herramienta estratégica para el desarrollo inclusivo y la garantía de los derechos. A nivel global, más de 1.3 billones de personas, o sea, 1 en cada 6 viven con algún tipo de discapacidad. En la región de la América Latina y el Caribe, esa realidad se traduce en cerca de 66 a 85 millones de personas, entre 12% y 15% de la población global de la región. Estas cifras no solo son estadísticas, reflejan brechas estructurales profundas. Por ejemplo, las personas con discapacidad tienen un menor nivel de acceso a educación y empleo y las mayores tasas de pobreza. En América Latina, 1 de cada 5 hogares en pobreza extrema incluye a una persona con discapacidad. Nuestro hemisferio convive en profundas desigualdades estructurales con una diversidad cultural extraordinaria. Sin embargo, ahí donde el deporte para panamericano logra abrirse paso, observamos impactos que trascienden el ámbito deportivo, como por ejemplo, nosotros refiguramos las narrativas
desplazando la visión asistencialista hacia una perspectiva de derechos y capacidades. El deporte, el atleta, sale de esa visión de asistencialismo y pasa a una persona representando a su país en los Juegos Panamericanos. También fortalece sistemas de inclusión al articular la educación, la salud, cultura y, lo más importante, es la participación comunitaria. Genera referentes sociales fundamentales para la transformación cultural y la eliminación del estigma hacia las personas con discapacidad. En los recientes Juegos Paralímpicos de París 2024, la región de las Américas tuvo una presencia significativa. Brasil participó con más de 250 atletas, siendo una de las delegaciones más grandes. Estados Unidos, que estamos aquí representados por 2 atletas paralímpicos, mantuvo su liderazgo competitivo con 105 medallas. Países como Colombia, México, Argentina y Chile continúan ampliando su base de atletas y aumentan sus resultados significativamente. Incluso en las disciplinas específicas se observa un aumento de la participación regional y diversidad de países, reflejando una expansión sostenida hacia el movimiento paralímpico en el continente. Sin embargo, existe una paradoja crítica. A pesar que las personas con discapacidad representan 16% de la población mundial, su participación en actividad física puede ser hasta 62% menor que la población sin discapacidad. Esto evidencia que el desafío no es solo deportivo, sino estructural. Tenemos una accesibilidad limitada, insuficiente inversión en el deporte de base, falta de integración entre las políticas de discapacidad, educación, empleo, salud. Sin embargo, contamos con algunos modelos de desarrollo deportivo, con el caso de Brasil, que aquí les voy a comentar un poco, que se ha constituido en una arquitectura de política pública basada en 3 pilares fundamentales. 1, financiamiento directo y sostenido al atleta. Hay un programa que se llama Bolsa Atleta, creado en 2004, proporciona apoyo económico directo a los deportistas olímpicos y paralímpicos en todos los niveles, desde formación hasta el alto rendimiento. En los Juegos Paralímpicos de París, cerca de 98% de los atletas brasileños reciben ese apoyo estatal. La evidencia también muestra que ese financiamiento incide directamente en la permanencia y el rendimiento deportivo de los atletas, porque muchos atletas tienen que trabajar y tienen que entrenar al mismo tiempo. Entonces, eso es un apoyo del país hacia los atletas para que puedan competir y puedan llegar al alto rendimiento. Ese modelo rompe una estrategia estructural crítica de dependencia del patrocinio privado y también de la exclusión temprana del talento. El número 2 es el marco legal que vincula deporte, derechos y financiamiento. Hay una ley que se llama la Ley de la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que garantiza el acceso igual de condiciones al deporte, la educación y la vida pública. Y hay otra ley que se llama Agnello Piva, que asegura los recursos permanentes al deporte a través de ingresos de las loterías, destinando una proporción significativa al Comité Olímpico y al Comité Paralímpico Brasilero. Y ese modelo también convierte el deporte paralímpico en una política de Estado sostenida y no dependiente de los ciclos políticos o mediáticos. Entonces, eso hace toda la diferencia, que muchos países nuestros hacen como los apoyos de acuerdo al gobierno y no una política de Estado. Y el tercero es el sistema integral desde la base hasta el alto rendimiento. Brasil ha avanzado en programas que conectan inclusión social y el desarrollo deportivo. Programas nacionales de paradeporte que buscan garantizar acceso a iniciación hacia el alto rendimiento en todo el territorio. Iniciativas recientes como Semear para Desporto y Marea Inclusiva amplían el acceso a nuevas disciplinas y territorios, promoviendo la autonomía y la inclusión social. Y también festivales para llamar a las personas con discapacidad a que puedan participar de algún tipo de deporte, fortaleciendo la base del sistema.
Entonces, eso refleja un enfoque integral del deporte como derecho, herramienta educativa y trayectoria de desarrollo. En las Américas vemos experiencias valiosas como programas comunitarios que usan el deporte como herramienta de rehabilitación y reintegración social, iniciativas escolares que es supremamente importante y los países están dándose cuenta que tenemos que partir en los colegios para promover la inclusión desde la infancia y también los atletas paralímpicos se convierten en agentes de cambio en nuestro territorio. Y ese es un proyecto que estamos desarrollando con la CAF en Valledupar, que estamos en el proyecto piloto. Hasta el equipo ahora está en Valledupar piloteando ese proyecto. Sin embargo, bueno, persisten desafíos críticos, la limitada inversión sostenida en los programas de base, la baja articulación entre las políticas deportivas y de discapacidad, porque generalmente en los ministerios siempre está la oficina de la persona de inclusión o la persona de discapacidad y no está articulado con todos los otros ministerios. La baja falta de datos comparables que también estamos trabajando con la CAF para empezar a medir el impacto real de esos juegos y la ausencia de una visión regional coordinada. Bueno, las Américas tienen una buena oportunidad. Contamos con evidencia, con atletas que son referentes globales. Aquí tenemos 2 atletas acompañándonos el día de hoy. Y con eventos como en la región, vamos a tener los Panamericanos en Lima el año entrante, los Juegos Paralímpicos en Los Ángeles en 2028, los Juegos Paralímpicos de Invierno en Utah 2034, han demostrado el poder del deporte en la región y como motor de inclusión. El deporte panamericano nos recuerda que la inclusión no es un ideal abstracto, sino una práctica cotidiana que construye en cada cancha y en cada comunidad y en cada política pública. Y esa capacidad de transformar realidades puede y debe ser un pilar de la agenda global como el día de hoy, donde nadie quede atrás. Aprovechamos ese momento para avanzar hacia una agenda en la que el deporte sea reconocido como un componente esencial de desarrollo inclusivo. Así que los invito a que ese sea el inicio o una continuación de un diálogo que convierta ese reconocimiento en una acción concreta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Michelle. Bueno, ahora vamos a entrar al panel Sinergia entre dos movimientos, derechos, deporte, desarrollo. Y tengo el honor de presentar hoy día a nuestros expositores, que son líderes en los distintos movimientos. Entonces, quiero primero presentar a Juan Ángel Gobella, presidente de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias, RIADIS. Uno de los principales referentes globales para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Juan Ángel, por acompañarnos. Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico de las Américas, reconocido dirigente deportivo que ha impulsado el fortalecimiento y el crecimiento del movimiento paralímpico en la región. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos. Juan Pablo Salazar, director de Inclusión del Banco para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, activista global por los derechos de las personas con discapacidad y un referente regional en inclusión, desarrollo y deporte. Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos. Steve Sirio, atleta paralímpico de los Estados Unidos, 5 veces participó de los Juegos Paralímpicos, ganador de 3 medallas de oro y 1 de bronce en básquetbol en silla de ruedas. Muchas gracias, Steve, por estar acá con nosotros. Y Katie Kubiak, una de las figuras emergentes de la paranatación internacional y una de las atletas revelación del equipo de Estados Unidos en el Campeonato Mundial de Natación Paralímpica del 2025. Muchas gracias, Katie, por acompañarnos. Y quisiera partir contigo. En este panel el movimiento paralímpico ha sido protagonista de transformaciones culturales profundas en nuestra región y en el mundo. ¿En qué momento o procesos consideras que el movimiento paralímpico ha contribuido de manera decisiva a cambiar la percepción social sobre la discapacidad y a desafiar estereotipos históricamente arraigados? Todo tuyo el micrófono.
Pues creo que el paradeporte desafía las nociones preconcebidas contra nosotros como personas con discapacidades. A nivel de sociedad hemos mejorado bastante en cómo nos perciben a las personas con discapacidades. Mi experiencia en particular, puedo decirles que, por ejemplo, cuando la gente se entera de que soy atleta profesional, me tratan de otra manera. Y es una experiencia social muy curiosa y me parece que es un microcosmo, no solo de la experiencia cotidiana que tengo, pero que también se amplía hacia el macrocosmo sobre el impacto que puede tener la competencia élite sobre este movimiento, las élites a nivel internacional o los Juegos Paralímpicos, porque esas competiciones de élite, bien sean en las Olimpiadas o en los Paralímpicos, a esos juegos mandamos el talento de alto calibre para rendir en esas arenas de alto nivel. Y cuando lo hacemos en paralelo, sugiere que estos atletas están demostrando los más altos niveles de atleticismo que se puedan imaginar. Así que creo que esto cambia la narrativa y deja de ser una de límites y empieza a ser una de empoderamiento, de fortaleza, de capacidades, como una persona que nació con esta discapacidad pero que solo tuvo efecto a una edad más avanzada, tuve que lidiar con este desafío de adquirir mi discapacidad. Tenía un momento en el que tenía más capacidades físicas y luego me convertí en una persona con discapacidad y así que tenía un estigma interiorizado dentro de mí misma porque vi cómo empezaron a cambiar sus percepciones. Crecí en una parte de Wisconsin, un Wisconsin profundo, un poco más pequeño o con menos gente con discapacidades. Me sentí muy bendecida al contar con otros referentes como un atleta ex paralímpico, pero no me creé en el mundo de los Juegos Paralímpicos, así que pude dar fe de los Juegos Paralímpicos en Tokio y esto me permitió sanar como una persona con discapacidades, porque pude ver a aquellas personas que ahora, por ejemplo, forman parte del equipo de Estados Unidos, pudieron demostrar lo poderosos, potentes que son en sus disciplinas. Y eso me demostró que yo puedo hacer lo mismo. Y esto dio inicio a mi deseo, mi anhelo de continuar con mi carrera en el deporte. Esa gente pudo cambiar la narrativa para mí y también pueden cambiarla para las personas sin discapacidades. Y esto es muy potente porque se ha convertido en un movimiento global por el que hay 150 atletas paralímpicos compitiendo en los Juegos de verano. Y cuando tenemos esa visibilidad, más personas se van a sintonizar, van a ver los partidos, van a ver que estos atletas pueden cambiar las percepciones de las cosas allá donde estén, donde se encuentren. Y siempre y cuando podamos cambiar estas narrativas a nivel global, pues esto empieza siempre en el nicho que es el deporte, pero que luego tendrá efectos secundarios en toda la sociedad. Todo empieza con el deporte, pero quizás pueda llegar a los medios. Luego los medios contactan con el mercado laboral. Eso llega a los colegios, a las escuelas, a las comunidades. Y eso luego tiene efectos en toda la sociedad. Así que me parece que el deporte puede ser una fuerza motriz para cambiar cómo se percibe a los atletas, para que nos veamos como personas potentes, fuertes, personas con muchas capacidades, y eso tendrá efectos en toda la sociedad. Muchas gracias, Katie. Nos queda muy claro, ¿no?, esta fuerza motriz de la cual tú hablas. Pero me gustaría preguntarte, ¿dónde observas y dónde tú ves que persisten los principales desafíos? Pues mi perspectiva es esta. Me parece que siempre podemos hacer crecer la representación inmediata y en los medios, quiero decir. Y la manera de mostrar a la gente en los medios es la manera más fácil de cambiar la percepción de la gente. Tengo experiencia y formación en el periodismo y estoy muy enterada del poder que tiene la narrativa en los medios. Y la narrativa deportiva y el deporte en general son disciplinas muy humanas. Y quiero decir que lo que uno ve es la emoción pura y dura del ser humano. No se puede inventar.
Y al poder crecer la representación mediática en torno a la narrativa de personas con discapacidades en general y el deporte paralímpico en particular, podemos revolucionar la percepción hacia las personas con discapacidades, cómo nos percibe la sociedad. Me parece que hemos avanzado muchísimo en este frente. Creo que tengo bien las cifras, pero por favor compruébanlas. Vimos una mejora del 84% en el número de horas de cobertura mediática en los Juegos del 24 de París en comparación con los de hace 4 años. Y hubo más de 15 millones de personas, o billones, no me acuerdo. Por favor, comprueben esa cifra. Vimos cifras récord de personas que sintonizaban el televisor para ver los Juegos Paralímpicos. Así que cuando hay cobertura mediática suficiente, la gente se interesa en ver a estos atletas de alto rendimiento, quieren vernos participar en estos juegos para los que nos estamos formando y que estamos logrando. Y cuando haya plataformas suficientes y equitativas, pues incluidos los Juegos Paralímpicos, pero no hay que terminar allí, sino también en los campeonatos como PANEX o PAN, tenemos que mostrar ahí que el movimiento paralímpico, de hecho, se lleva a cabo en paralelo al movimiento olímpico. Eso es lo que significa el de paralímpico. Y la cobertura mediática es la mejor manera de crecer y demostrar que las personas con discapacidades, pues valemos la pena, somos dignos de toda esta atención. Y el movimiento paralímpico es igual de impresionante y merece el mismo respeto que el movimiento olímpico. Bueno, yo quiero comentarles que en Santiago 2023, cuando miramos los datos y los resultados de los aforos, ¿no? de el público que asistió, los Juegos Panamericanos tuvieron 4 puntos más de asistencia que los Panamericanos, y para nosotros eso fue un orgullo, ¿no? Que el deporte paralímpico tuvo más visita de audiencia que los Panamericanos. A nosotros como organizadores fue, la verdad, que un orgullo. Así que quiero comentarles estas cifras en la línea que tú planteas. Pero hablemos más allá de las medallas, Steve. El éxito que genera la admiración, la visibilidad, pero también puede generar una percepción incompleta sobre la inclusión. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los riesgos de celebrar el éxito deportivo sin transformar al mismo tiempo las barreras estructurales que continúan enfrentando las personas con discapacidad en educación, movilidad, empleo, participación social? ¿Me escuchan? Bueno, primero, me gustaría agradecerles la oportunidad de dirigirme a ustedes. Me encanta esta pregunta porque realmente resuena mucho con mi experiencia personal y estoy muy contento de poder participar con ustedes aquí el día de hoy. El componente de los Juegos Paralímpicos y el éxito es importante para la inclusión y el movimiento de derechos para personas con discapacidades. Cuando competimos en los Juegos Paralímpicos, no solo tenemos una plataforma para nuestro éxito, pero para compartir nuestra historia en el campo de juego y afuera. Y una de las perspectivas que más inspira es cuando las personas se comunican con nosotros diciendo que se conectan con nuestra historia, no solo el éxito como deportista, como alguien creciendo con una discapacidad. Así que no queremos ignorar ese aspecto, pero no es lo único que debemos considerar. Para darles algo de contexto, yo adquirí mi discapacidad cuando tenía 11 años y no empecé a jugar baloncesto de silla de ruedas hasta que tenía 15 años. Así que me crié como un joven con discapacidad, un joven que tenía que entrar al gimnasio escolar por la puerta de atrás porque no había una entrada más accesible, no había rampa, no tenía oportunidades en la comunidad donde crecí porque las personas no conocían los deportes. El transporte para llegar al colegio era un autobús escolar muy pequeño y si el autobús no funcionaba o tenía algún problema en la rampa, no podía ir al colegio ese día. Y comparto todo esto no para criticar, sino para destacar que esta es una experiencia que personas con discapacidad viven en todo el mundo. Yo
Tengo la oportunidad ahora de dirigirme a muchas personas en mi carrera profesional y siempre quiero compartir dos mensajes clave. Primero, que como personas con discapacidad vivimos en un mundo que no fue construido para nosotros. De nuevo, esto no es una crítica, sino es una manera para identificar los problemas. Es una oportunidad. Podemos reconstruir este mundo maravilloso que se ha creado. El segundo mensaje es que he tenido mucho éxito en mi deporte. Estar parado encima del podio, escuchar el himno nacional con los compañeros, con la familia, eso es un momento muy importante. Pero el momento más impactante no fue el día que gané las medallas de oro, sino fue el día en que descubrí el baloncesto de silla de ruedas. Así que quiero destacar ahora algunos de los riesgos que se han mencionado en la pregunta. El éxito en el deporte puede crear esta ilusión de éxito, pero es una ilusión. Los beneficios podrán llegar a los deportistas élite, pero no llegan a la comunidad general. Y cuando yo considero mi experiencia en el movimiento paralímpico, siempre sabíamos las fechas. Siempre sabíamos cuándo eran los partidos para la medalla de oro. Teníamos este objetivo claro. Y no sucede así siempre en el movimiento. Tenemos que crear esta sociedad más inclusiva. Esto realmente es un reflejo de nuestro esfuerzo todos los días. Y quiero destacar esas victorias pequeñas porque quizá parecen insignificantes, pero esto es lo que se necesita para crear una sociedad más inclusiva. Y puedo concluir mi respuesta con lo siguiente. Yo crecí con una discapacidad viviendo en un mundo que no fue creado para mí y eso puede crear este espejismo de que tenemos que avergonzarnos por nuestra discapacidad. No puedo decir el número de veces que sentía que yo era distinto, pero cuando encontré este juego, este deporte del baloncesto en silla de ruedas, pude realmente dejar al lado ese espejismo y me convertí en la persona que soy, el líder que soy, porque encontré el baloncesto en silla de ruedas. Tenemos mucho por hacer para crear una sociedad más inclusiva, pero debemos hacer un mejor trabajo y vamos a hacerlo en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Steve. Quisiera pasar a una parte de nuestro panel para profundizar en el tema de derechos y protagonismo, ¿no? Y es así que, Juan Ángel, el movimiento de derechos ha impulsado durante décadas la agenda de participación, autonomía y ciudadanía. Desde esa trayectoria, ¿cómo el movimiento de derechos fortalece el deporte paralímpico más allá del alto rendimiento y asegura que las personas con discapacidad sean protagonistas en ambos movimientos, no solo beneficiarios o símbolos? Ustedes acá, colegas, delegados, excelencias, muchísimas gracias. Y gracias también a nuestros dos atletas paralímpicos. Realmente su storytelling ha sido muy bueno para comprender muy bien la discapacidad y cómo se envuelven los derechos también en este caso. Estamos este año celebrando los 20 años de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y esto nos hace también recordar, como lo veíamos en el video, la lucha que ha venido también desde el deporte. Y como también se mencionaba previamente, que esa lucha no es para fechas específicas para el colectivo de personas con discapacidad, sino que es una lucha diaria. Y esa lucha diaria es la que permite la inclusión en la educación, en la salud, en el empleo, esa inclusión social total. Claramente aquí no estamos hablando de fechas específicas, sino que estamos hablando de una lucha continua y una lucha para que podamos incluirnos todos los días y que a partir de esa inclusión se alimente el movimiento de la discapacidad y que a través de las luchas del movimiento del deporte, pues el movimiento de la discapacidad se alimente. Nos estamos alimentando mutuamente. Aquí algo que hay que resaltar para poder cumplir con esa real inclusión y que nuestros atletas logren lo que se espera es ese cambio de paradigmas y ese cambio también de actitud, porque esa es una de las grandes barreras que se presenta. Ese cambio de actitud en la sociedad general, mayoritaria, es la que tenemos que tener presente. Steve decía previamente de que crecer en un mundo que no está hecho para nosotros muchas veces hace que nos escondamos, pero realmente no estamos para eso.
el movimiento de los derechos de las personas con discapacidad sigue luchando para una inclusión real, para que a través de lo que la Convención menciona y a su vez los ODS mencionan, podamos entender que la vida de las personas con discapacidad no es algo meramente de un derecho, sino que es una identidad transversal, una identidad que envuelve el deporte, que envuelve el empleo y que envuelve muchísimas otras esferas de la vida. Y es por eso que debemos entender que esta lucha no solamente se hace por la accesibilidad, sino por una garantía, un goce completo de nuestros derechos. Algo que me llevo también de lo que Michelle mencionaba es esa experiencia del gobierno de Brasil. Para que un atleta logre ese alto rendimiento y logre lo necesario, es bueno tener en cuenta esta buena práctica, porque se le está dando una financiación directa y así el deportista puede concentrarse en su rendimiento, puede concentrarse en lo que sería su diario vivir y no sencillamente tener que estar luchando para tener un trabajo que le permita ser un deportista. Ser un deportista también es su trabajo y también el apoyo social, el apoyo del gobierno es el que se lo va a permitir. Pero aquí es donde debemos pensar en los grupos subrepresentados, debemos pensar inicialmente en las mujeres con discapacidad, pero después en los grupos subrepresentados. ¿Qué está pasando con los grupos que todavía la Convención no está alcanzando? ¿Qué está pasando con la voz de estas personas con discapacidad? Por ejemplo, las personas sordociegas, las personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad psicosocial, que muchas veces son estigmatizadas en la sociedad. Es bueno que también pensemos que los márgenes de la Convención tienen que ir más allá. Estamos dejando gente en las fronteras y debemos pensar en expandir esa frontera para que nadie se quede atrás. Y como decía, desde una perspectiva de género, es histórico lo que estamos logrando en este momento y lo que queremos hacer. Esta cooperación tripartita entre el CAF, entre las organizaciones de personas con discapacidad, lo que es en este momento la RIADES y este Comité Paralímpico Latinoamericano, para que de esta manera logremos ser una voz mucho más fuerte y podamos ser un ejemplo para las demás regiones. Martin Luther King siempre lo decía, yo tengo un sueño, ese sueño en el cual todos pudiéramos sentarnos a la misma mesa. Hoy estamos nosotros sentados acá en una misma mesa, buscando también la oportunidad y fortalecer la voz de las personas con discapacidad en nuestra región, la voz de las personas con discapacidad y sus familias. De hecho, el poder reconocer y celebrar estos 20 años de la Convención nos ayudará también a mirar hacia el futuro y a fortalecer esos derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Ángel. Y para continuar con el próximo panelista, Juan Pablo. Durante años, el deporte fue visto como un ámbito separado de las agendas de desarrollo. Hoy observamos que ese escenario es distinto. ¿Qué significa, desde una perspectiva de política pública y desarrollo, articular una agenda común entre el deporte, la accesibilidad, la educación, la salud, el empleo y la participación política? Muchas gracias, querida Andrea. Quiero empezar por agradecer y felicitar a la Misión Permanente de Chile por copatrocinar este evento y pues a todos los participantes y copanelistas. A ver, esta es una conversación pendiente, urgente, que yo creo que no hemos tenido mucho en estos últimos 20 años y deberíamos tener más. Voy a empezar por subrayar una verdad incómoda y es que históricamente ha existido una profunda desconfianza entre el movimiento de derechos de personas con discapacidad y el movimiento de deporte para personas con discapacidad. Es difícil explicar la razón de esto. De pronto los activistas más de derechos son tipos más serios y más académicos y piensan que el deporte es algo lateral que puede o no estar. De pronto los liderazgos del deporte están muy enfocados en la competencia y en las medallas y les parece que al hablar de derechos esto se convierte en una cosa de caridad y no de competencia.
¿sí? Y por eso muchos liderazgos durante estos 20 años se han evitado. Y yo creo que eso ha sido desastroso para el desarrollo de ambos movimientos. Ahora, no lo quiero simplificar, por supuesto deben haber razones más profundas para eso, porque pues la verdad es que son idiomas distintos. Si el trabajo y los retos del activismo más de derechos es muy diferente al liderazgo que tiene que tener alguien que está en la administración deportiva, ¿sí? Es conciliar el arameo antiguo con el español castellano, o sea, son dos idiomas diferentísimos y poner a estos dos idiomas a dialogar ha sido un reto muy difícil de resolver. Pero ambos movimientos se necesitan y ambos movimientos ganan. El movimiento de derechos necesita una plataforma y el movimiento de deportes necesita un propósito. Y ahí es donde se encuentran. En Nueva York hay un promedio de 200.000 turistas cada día. Esta semana empieza el Mundial, entonces debe haber por ahí el triple de eso. Les garantizo que ninguno de esos turistas está en COSP viendo lo que estamos haciendo acá. Nadie prende un televisor para verme a mí o a mi amigo Juan Ángel, así seamos bien presentados y algo guapos. Sin embargo, sí prenden televisores para ver a Steve y para ver a Katie. Katie nos mostró algo de los números de eso. Katie creo que es como 1 billón de televisores prendidos cada Juegos Paralímpicos. Ya quisieran COSP que hubiera la 10ª parte de eso mostrando lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Pero entonces tenemos que usar eso para ambos lados. Si Steve y Katie están acá sentados hoy, significa que tienen al menos una curiosidad por trabajar también su identidad como personas con discapacidad. Tienen al menos un interés en entenderse como personas con discapacidad y utilizar la plataforma que el deporte les ha dado para avanzar esta agenda y avanzar esos mensajes. Estoy seguro que Katie y Steve no son los únicos. La mayoría de atletas con discapacidad quieren hacerlo. Pero para cambiar esa realidad tenemos que trabajar en los liderazgos, tanto del ámbito de derechos como del ámbito de deportes. Por eso hoy quiero felicitar a Juan Ángel, que de alguna manera está representando a las organizaciones de la sociedad civil de las Américas de derechos de personas con discapacidad, y a mi otro amigo Julio Ávila, que representa al liderazgo deportivo en el continente de las Américas. Creo que al aceptar este espacio, al aceptar este evento, están dando un mensaje político también de que es hora de construir puentes más claros y colaboraciones más concretas entre los dos movimientos. Espero que como mínimo salgan de esta sala convertidos en amigos de WhatsApp y empiecen a intercambiarse mensajes y felicitarse en los cumpleaños. ¿Qué ha faltado, querida Andrea, para que la parte que representamos nosotros, que es los bancos y las organizaciones de desarrollo, le apuesten más a estas agendas? Sobre todo datos, ¿sí? Porque las agendas de desarrollo, los tecnócratas se mueven a través de datos cuantificables y datos duros. Mi amigo Juan Ángel citaba a Martin Luther King, pero mi pregunta para él sería si podría decirme cuántos Mohamed Alís hacen un Martin Luther King. ¿Sí? No tenemos una manera de cuantificar los avances en el deporte, ¿sí? y su causalidad en el avance de la Convención de Naciones Unidas y más allá en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces,
todas las organizaciones tenemos una responsabilidad de trabajar más para conseguir datos concretos que demuestren esa causalidad del deporte en el avance de los derechos de las personas con discapacidad y en los objetivos de desarrollo sostenible. Algo de ese trabajo lo estamos haciendo con el UNESCO, con el Comité Paralímpico Internacional y con el Comité Paralímpico de las Américas en el desarrollo de unos indicadores para que por lo menos podamos medir cómo se está avanzando en la agenda de deporte, qué significa que un país esté haciendo bien la tarea, qué tipo de gobernanza tienen, qué tipo de financiamiento tienen, qué tipo de acceso tienen en juegos escolares y comunitarios, no solamente en los de alto rendimiento. Estos indicadores van a ser del dominio público, todo lo que hacemos es open source y esperamos hacer un primer piloto de esto en, por favor, no me dejen embarrarla acá, Andrea, Chile, Ecuador, Paraguay y Costa Rica. Bien, esos serán los primeros 4 países donde vamos a pilotear estos indicadores de cómo se está avanzando en hacer de una manera correcta la política del deporte. Y son unos indicadores dinámicos, es decir, vamos a poder comparar manzanas con manzanas de un país al otro y saber en qué ámbitos un país está en rojo, en amarillo o en verde y qué financiamiento necesita para pasar los rojos a amarillos y los amarillos a verdes. Entonces, estamos en esa tarea, pero también sabemos que tenemos que apoyar a ambos movimientos. Por eso nos honra profundamente estar hoy acá, de nuevo una conversación muy pendiente que debió suceder antes, pero vamos a empezarla hoy. Entonces, de nuevo, felicitaciones a los liderazgos de ambos movimientos por permitir eso, a Chile, que viene también hablando de este tema de una manera institucional, coherente y constante desde hace algún tiempo. Todo lo que he hablado yo está consagrado en el Santiago Roadmap, que fue una conferencia que adelantó Chile con UNESCO y con nosotros en noviembre del año pasado, y que habla exactamente de esto, de indicadores, de datos y de la necesidad de construir puentes entre los movimientos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan. Bueno, efectivamente el desafío de poder medir, comparar, pero sobre todo poder colaborarnos, ¿no? Como el centro de tener los datos es poder colaborarnos y que nadie se quede atrás, y ahí me tomo un poco de las palabras de Michelle. Y en ese sentido quería preguntarle al presidente Julio César Ávila, si aceptamos que ningún actor pueda avanzar solo, el desafío de pensar nuevas formas de cooperación. Mirando hacia los próximos años, presidente, ¿qué alianzas concretas deberían constituirse entre comités paralímpicos, organizaciones representativas de personas con discapacidad, gobiernos, el mundo académico, la sociedad civil, para la implementación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y ampliar el impacto del deporte inclusivo? André, muchísimas gracias. Un saludo especial para todos los presentes, para nuestros paratletas de Estados Unidos, para Juan Ángel, para Juan. Gracias por abrir estos espacios. Gracias a la comisión del embajador de Chile y la representante aquí por abrir estos espacios que son de vital importancia para de pronto unir esfuerzos y mostrar el trabajo que se está haciendo. Yendo a tu pregunta, André, creo que es importante empezar a trabajar en esas 5 líneas unidos, poder generar líneas de trabajo de todos. Por ejemplo, si hablamos de gobierno, nos hemos encontrado en algunos países con que la legislación y que tienen la Convención de los Derechos
humanos de la población con discapacidad la tienen adquirida, pero pues a la realidad no se está viendo reflejada en la población con discapacidad. Y si nos vamos al deporte, necesitamos precisamente que se aproveche la convención para poder generar esa legislación que le dé garantías no solamente en deporte, sino también en las demás líneas como educación, como salud, como empleo, y se puede conformar un equipo para poder o aprovechar el tema de la ley del deporte para poder incluir las otras cosas, o por medio de las otras líneas incluir el deporte y que se pueda fortalecer. Porque nos encontramos en países que se depende de la voluntad del dirigente porque no tiene una legislación clara en esta línea. Entonces el trabajo con el gobierno debe ser precisamente generar esas herramientas para poder que no dependamos, o que la población con discapacidad de X o Y país no dependa de la voluntad del Comité Olímpico, o no dependa de la voluntad del Ministerio de Deporte o de Salud o del Trabajo, sino que hayan esas normas, esa legislación que le dé garantías a las personas con discapacidad de que puedan acceder a estos derechos y puedan ejercerlos debidamente. Si vamos al tema de la educación, de la universidad, creo que Juan hablaba ahorita de que lo que no se mide no existe, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Habló de la UNESCO, habló de unas organizaciones que debemos estar trabajando en eso, pero la universidad muchas veces ya tiene esto desarrollado. Creo que tener alianzas con las universidades nos puede facilitar un poco ese trabajo e ir en esa línea, en poder adquirir esos datos que necesitamos para poder saber si estamos caminando en la dirección correcta o definitivamente nos toca cambiar de rumbo o fortalecer esa dirección. El trabajo con la sociedad civil nos ayuda a fortalecer mucho los procesos que nosotros tenemos, y creo que nosotros también les ayudamos a fortalecer el proceso que ellos tienen. El deporte para Panamericano es una herramienta de inclusión muy fuerte, muy potente, y necesitamos visibilizar el trabajo que hacen nuestros paratletas, el trabajo que hacen nuestros comités paralímpicos nacionales, pero ¿por qué no aprovechar esa plataforma para también visibilizar y mostrar el trabajo que la sociedad civil está haciendo por garantizarle el derecho a las personas con discapacidad, o garantizarle la oportunidad en los diferentes ámbitos a la persona con discapacidad? Creo que nosotros debemos aprovechar esta plataforma de visibilidad. Tú hablabas, André, que en Chile 2023 fueron 4 puntos más que los panamericanos. Los panamericanos tuvieron 4 puntos más. Pero ¿por qué no ser conscientes y aprovechar que la sociedad civil se visibilice ante esta plataforma y no sean solamente 4 puntos, sino que sean muchos puntos más que puedan ayudar a visibilizar ese trabajo y hacernos visibles? Poder generar una plataforma donde se muestre el trabajo de nuestros paratletas, donde se muestre cómo nosotros desde el deporte panamericano estamos generando espacios para personas con y sin discapacidad, cómo mostramos que trabajando en equipo no solamente estamos generando esa sinergia que se tiene entre la sociedad con discapacidad y la construcción de una sociedad donde se rompan esos paradigmas que se tiene acerca de la discapacidad. Nosotros hace rato dejamos de estar mirando o que nos miren como un sistema que está pidiendo limosna. Nosotros estamos generando espacios, estamos pidiendo oportunidades para poder que nuestros paratletas generen y muestren sus talentos, y nosotros desde el Comité Paralímpico de las Américas estamos generando precisamente esos espacios donde los paratletas puedan asistir y demostrar ese talento. Entonces nos toca abrir esta plataforma no solamente para nuestros paratletas, sino para las personas con discapacidad que son profesionales en las diferentes áreas como contabilidad, como derecho, como comunicación. Esa plataforma la necesitamos tener a servicio de todos. Y volviendo al punto, André, creo que necesitamos unir esos esfuerzos. Esas 5 organizaciones, el gobierno, la sociedad civil, la educación, el movimiento panamericano, y empezar a trabajar en la misma dirección, a fortalecer los procesos que se está haciendo
que está haciendo Juan Ángel a fortalecer los procesos que está haciendo Juan desde la CAF y fortalecer los procesos que nosotros estamos haciendo desde el Movimiento Panamericano para poder mostrar el trabajo, pero también generar esos espacios que necesita la población con discapacidad para visibilizarse y para mostrar esa unión con respecto al movimiento de las personas con discapacidad. No solamente en un enfoque de derechos, sino en un enfoque de que podamos construir una sociedad y poder pertenecer a una sociedad que de cierta manera no creo que sea a esa altura un tema de exclusión, sino que estamos hablando de que no hay las herramientas que necesitamos para poder que se nos garanticen los derechos, pero también para una construcción de una sociedad que no deje a nadie por fuera y donde podamos estar todos. Muchas gracias, presidente. Bueno, estamos entrando ya al cierre de nuestro evento. Quería darle las gracias a nuestros panelistas por las valiosas reflexiones y por compartir sus experiencias. Creo que podemos dar un saludo y un aplauso para todos nuestros panelistas. Gracias. Las intervenciones de hoy nos recuerdan que el deporte paralímpico y el movimiento de los derechos de las personas con discapacidad comparten una misma aspiración: ampliar las oportunidades de participación, fortalecer la inclusión y avanzar hacia sociedades más accesibles, equitativas, respetuosas de los derechos humanos. También nos dejan una invitación clara: seguir fortaleciendo las alianzas entre los gobiernos, los organismos internacionales, las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y el movimiento paralímpico. Todos los actores comprometidos con la implementación efectiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Agradecemos sinceramente la participación de nuestros panelistas y de todas las personas que hoy día nos acompañan. Para concluir, les quería comentar que en el centro hemos traído una pequeña exhibición del mundo paralímpico. Tenemos la réplica de la antorcha de los Juegos Panamericanos, tenemos un libro de fotografías de los Juegos y las medallas. Así que los vamos a invitar, si quieren, a conocer un poquitito más de Santiago 2023. Y luego, en la salida, tenemos unos pequeñitos regalos. Pueden llevar lo que hemos traído para ustedes. Es lo que nos guardamos de los Juegos Santiago 2023. Y agradecerles mucho a todos y todas. Muchas gracias.